estos 2 ciclos también estoy también en la Pedro, ¿no? Lo cual me puso una gran satisfacción, ya que la Pedro Ruiz tiene un gran prestigio, ¿no? En el norte, ¿no? Inclusive mi hija también se graduó en la Pedro, ¿no? Y ahorita está haciendo su especialidad, ¿no? Entonces me parece que es una gran satisfacción ser, ¿no? Ser docente de la Pedro, ¿no? Bueno, espero que vamos a compartir un conocimiento que es el desequilibrio electrolítico. Esto sobre todo está referido a lo que son problemas del medio interno, ¿no? Entonces, el paciente, ¿no? El paciente quirúrgico, ya ustedes ya lo van a ir, ya lo están conociendo, ya lo van a ir conociendo, ¿cierto? ¿Qué es el paciente quirúrgico? El que requiere un procedimiento para estabilizarse, para recuperar la salud, ¿no es cierto? Entonces requiere un procedimiento. Ese procedimiento puede ser menor, puede ser mayor, puede ser simple, puede ser complejo. Un procedimiento simple, ¿no? Como le dije a algunos compañeros que he hecho práctica, por ejemplo, un uñero, ¿no? Una uña encarnada. Entonces hay dolor, hay molestia. ¿Cómo hacemos para que la persona no tenga esa molestia? Retirar la uña que está introducida, ¿no? Un procedimiento simple. Un procedimiento complejo, por ejemplo, un trauma, ¿no? Una lesión en el abdomen, ¿no? Entonces hay que entrar a una laparotomía, de repente hay que hacer recesión de vísceras del abdomen, ¿no? Entonces es un movimiento complejo. Entonces ese es el paciente quirúrgico. Pero este paciente también puede tener, además de su problema quirúrgico, puede tener un problema del medio interno. Y este problema del medio interno hay que conocerlo, hay que saberlo, ¿no es cierto? Porque puede ser el motivo por el cual el paciente se complique, inclusive, digamos, pueda inclusive fallecer, ¿no? Por este problema medio interno, ¿no? Entonces, este es el tema de nuestra exposición. Naturalmente que el medio interno es bastante amplio, ¿no es cierto? Yo no voy a tratar todo el problema del medio interno, ¿no? Son temas a referir, como les digo, ¿no? Al problema del agua, problema del sodio y potasio. ¿Qué más son los problemas más frecuentes que se ven en cirugía? Pero hay muchos más problemas del medio interno que pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, problema del calcio. Por ejemplo, una pancreatitis, ¿no? Puede haber hipocalcemia. Por ejemplo, un politrafundido puede haber también hipocalcemia, disminución del calcio, ¿no? Y esto que puede ocasionar un paciente quirúrgico, hemorragia. Ustedes saben que el calcio es un factor de la coagulación y cuando está disminuido, predispone a hemorragia, ¿no? Entonces, de eso no vamos a hablar de todo el problema, conmigo vamos a referirnos a los problemas del agua, sodio y potasio, ¿no? Entonces, empezaremos con lo que viene a ser una presentación, una introducción sobre este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la homeostasia, ya usted lo ha escuchado varias veces, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es el organismo que trata de mantener en equilibrio todos sus componentes, ¿no? En los pacientes que presentan una enfermedad quirúrgica puede ocurrir alteraciones del medio interno, las más frecuentes, deshidratación, ¿no? Deshidratación, ¿por qué se forma por deshidratación? Por las pérdidas. Ustedes van a ver que muchos problemas quirúrgicos se asocian, por ejemplo, con vómitos, se asocian con tercer espacio, con edemas, ¿no? Entonces, esa es una pérdida de líquido que va a producir deshidratación. Otro problema también que es muy frecuente en los pacientes quirúrgicos con respecto al medio interno es la acidosis metabólica. ¿Por qué ocurre la acidosis metabólica en este tipo de pacientes? Porque muchos pacientes quirúrgicos tienen pérdida de líquido o pérdida de sangre. Y esto que va a condicionar una hipoxia a nivel celular. Y ustedes saben que la hipoxia a nivel celular, ¿qué cosa activa? Al sistema que no es dependiente del oxígeno, sino al sistema que es, digamos, el ácido láctico, ¿no? La cadena que es del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, hay un aumento de ácido láctico y esto contiene la acidosis metabólica. Además, también el proceso inflamatorio que ocurre asociado a muchos problemas quirúrgicos también es un factor para que ocurra la acidosis metabólica, ¿no? Otro problema que se ven, alteraciones del sodio, potasio, calcio y también cambios nutricionales. ¿Por qué ocurren los cambios nutricionales, por ejemplo? Lamentablemente ustedes van a conocerlo en muchos hospitales, ¿no es cierto? No tenemos un soporte adecuado en los pacientes que están mucho tiempo sin alimentarse. Entonces, el paciente de cirugía abdominal, por el problema quirúrgico, por la enfermedad que tiene el paciente, puede que esté mucho tiempo sin alimentarse, ¿no? Y ustedes saben, eso va a ocasionar un déficit, ¿no? Y eso va a ocurrir en el paciente, ¿no?
Inclusive muchas veces se veamos en estos pacientes edema. Y sí, porque de repente se está hinchando. No es un problema cardíaco, no es un problema renal, no es un problema hepático. Se está edematizando por la hipoproteinemia, ¿no? Entonces, esos cambios nutricionales no deberían ocurrir, ¿no? Porque en hospitales donde gente que no come, deberíamos darle un soporte nutricional, pero lamentablemente eso no ocurre así y muchos pacientes hacen cambios nutricionales. Bueno, en esta clase, como dije, solo tendrá el problema de agua, sodio y potasio. Acá en esta diapositiva vemos cuáles son las causas por cuál puede ocurrir los problemas del medio interno en el paciente quirúrgico. Tenemos una de las más frecuentes, las pérdidas al exterior, ¿no? Puede ser en la forma de vómitos, puede ser en la forma de drenajes, puede que de repente se haga por una fístula, ¿no? Y la fístula es una pérdida de agua, de electrolitos, proteínas, ¿no? De todas las cosas que están cruzando por el tubo digestivo, ¿no? La fiebre también, la fiebre te puede producir pérdidas, ¿no es cierto? Aumenta las pérdidas insensibles a la fiebre, ¿no? Entonces va a producir pérdidas. La agaforesis, ¿no? La polina, cuando aumenta la presión respiratoria también, ¿no? Aumenta más las pérdidas también, ¿no? Y otra forma también de pérdidas son las hemorragias, ¿no? Donde se pierde sangre, se pierde agua y se pierde todos los componentes sanguíneos, ¿no? Otra causa por qué puede ocurrir por los problemas internos son la formación del tercer espacio o secuestro de líquido. Esta es una acumulación anormal, pero que no se pierde al exterior, sino que queda dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la forma de sudados, ¿no? Cuando es una formación de líquido inflamatorio, tras sudados, como la peritonitis, ¿no? En la peritonitis hay una inflamación del peritoneo y aumentamos el líquido en el espacio peritoneal, ¿no? A veces vemos, entramos a operar pacientes y encontramos 5, 3, 4 litros en el peritoneo, ¿no? Por la acumulación de una peritonitis. También puede ser los edemas. Y otra causa también común por el cual es corto el líquido es la obstrucción en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, ustedes saben que aproximadamente en el día, ¿no? En el tubo digestivo se acumula, no se acumula, sino que se metabolizan cerca de 9 litros por día, ¿no? 9 litros de líquido. Entonces, ¿qué pasa? Con una obstrucción se altera el mecanismo de la absorción y además aumenta también, digamos, la eliminación de líquido hacia la luz intestinal. Entonces va a ser una pérdida, ¿no? Un secuestro de líquido. Otro mecanismo por el cual también ocurre, puede ocurrir el problema interno, es por este término que ya lo conocemos, NPO, ¿no? O sea, la suspensión del ingesto oral. Entonces el paciente, ¿no? No puede alimentarse, ¿no? Puede que tenga un hilio, ¿no? O puede ser que, o sea, la enfermedad que lo está haciendo que no puede alimentarse el paciente. Y esta suspensión del ingesto oral, o sea, la alimentación natural, la hora que el paciente tenga problemas del medio interno. Pero como lo repetir, esto no sería un problema si de repente si hubiera un sistema de dar soporte nutricional a los pacientes. Pero ese sistema no lo tenemos accesible, ¿no es cierto?, en muchos hospitales públicos. Y entonces la suspensión de la ingesta oral implica que el paciente no va a recibir alimentos. Otro mecanismo por el cual ocurre el problema interno es la disfunción orgánica. La disfunción orgánica puede asociarse comúnmente a una infección que ha progresado y ha llevado a shock séptico. Entonces, en la distribución orgánica va a haber la falla en los órganos que son encargados de mantener la homeostasis, ¿no? Falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, y esto da lugar también a que hay una alteración del medio interno, ¿no? La infección orgánica puede ser por infección o puede ser por traumatismos severos, ¿no? El traumatismo severo asociado a qué cosa? A una inflamación. Y la inflamación es, como lo vamos a ver cuando me toque esa clase, es una causa también de la difusión orgánica, ¿no? Y otro mecanismo también, que eso no corresponde, digamos, al personal médico, ¿no? Es el manejo inadecuado del medio interno. ¿Qué pasa? El personal médico, el cirujano, o el médico en general, ¿no es cierto? No sabe cómo manejar el medio interno. Y puede ocurrir que no le dé lo que necesita el paciente o que le dé mucho, ¿no? Entonces se llama el efecto iatrogénico, ¿no? Bueno, y otro mecanismo también, pero que le he puesto entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no debería ocurrir,
es la insuficiente implementación de recursos hospitalarios, ¿no? La realidad es que sabemos que el paciente requiere algo, pero no tenemos cómo obtenerlo. No tenemos los implementos para darle al paciente, ¿no?, lo que él necesita, ¿no? Inclusive cosas simples, ¿no? A veces vamos a diagnosticar un trastorno interno, necesitamos un AGA electrolito. Ese AGA electrolito no hay en el hospital. Entonces no podemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Eso no debe ocurrir por la realidad que ocurre, ¿no? Y también forma parte del problema, ¿no?, que puede tener el paciente. Ahora, una pregunta clave. ¿Será importante reconocer y tratar los disturbios del medio interno? Imagínense un paciente que está con apendicitis, ¿no?, complicada, ¿no?, peritonitis. Su orina está en uriguria. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿lo operamos a este paciente con peritonitis, ¿ya?, sin tomar en cuenta la uriguria? Naturalmente que no. Porque esa uriguria en el paciente con peritonitis puede desembocar en una falla renal que puede ser irreversible. Entonces, este paciente tiene un problema quirúrgico, la peritonitis, pero además tiene un problema de liguria, entonces hay que dar solución a esa liguria, ¿no? Entonces, eso es lo que le digo acá, ¿cierto? Entonces, naturalmente, ¿no?, hay que conocer los problemas del medio interno y darle solución, ¿no? Como la deshidratación produce hipovolemia, la hipovolemia produce shock, hay falla renal, puede haber difusión orgánica, inclusive puede ocurrir lo que hace, cuando se le induce la anestesia, ¿no?, haga una hipotensión brusca y eso lo provoca al paro y el paciente fallezca, inclusive antes de hacer el procedimiento quirúrgico. Otro ejemplo más, los problemas del potasio, ¿no? Entonces, el potasio es un electrolito muy importante, ¿no?, en lo que es la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, esto puede hacer lo que con arritmia cardíaca y con paro cardíaco. Y a veces vemos también, digamos, los pacientes que han sido operados, ¿no?, el hilo paralítico. Entonces uno se pregunta, ¿por qué este paciente no puede comer, está con vómito? ¿Y cuál es el problema? Que tiene problemas de potasio, ¿no? Otro ejemplo más, la acidosis, ¿no?, predispone a coagulopatía, a cambios en la eficacia de algunos medicamentos. Los problemas del sodio, ¿no?, pueden asociarse a alteraciones neurológicas, hilo, edema, ¿no? La hipocalcemia puede ser causa de hemorragia espontánea, ¿no? Entonces, los problemas internos sí es importante conocerlos y obviamente tratarlos y darles solución. Bueno, empezamos a hablar sobre el agua. Bueno, esto ya ustedes ya lo han visto en estos cursos, ¿no?, en fisiología, también en bioquímica, ¿no? Entonces es un repaso, ¿no? Es el componente más abundante del cuerpo, es el disolvente universal y termorregulador, ¿no? Nuestra composición corporal, ¿no?, se han medido que el 60%, ¿no?, es agua. La proteína y biomoléculas, ¿no?, 18%. La grasa, 15%, minerales, 7%, ¿no? Esa es nuestra composición, digamos, en promedio, ¿no? Ahora, el agua, su distribución no es uniforme, ¿no?, que como ustedes ya lo van a saber o ya lo saben, ¿no es cierto?, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, el recién nacido, la proporción de agua puede ser hasta un 80% de su peso de ese recién nacido, ¿no? Y cuando se tiene mayor edad, ¿no?, baja la proporción de agua y puede ser hasta un 50%. Otra cosa que hace la diferencia también en la distribución es el sexo. Generalmente el varón, como tiene más tejido muscular, tiene mayor proporción de agua, ¿no?, que la mujer. Entonces, generalmente la mujer, en la cantidad de agua es el 50% y mientras que el varón es el 60%. Otro aspecto también es la contextura de la persona, ¿no? Los delgados y los obesos. Un delgado y un obeso del mismo peso no tienen la misma cantidad de agua, sino que el delgado tiene mayor cantidad de agua que el obeso sobre todo, ¿por qué? Por el tejido adiposo que tiene menos porcentaje de agua. Y el agua también varía de acuerdo a los tejidos, ¿no? Acá este es una estudio de agua de un varón de 25 años de edad que se toma como un patrón, ¿no? Entonces, en esta persona, 25 años de edad, varón, ¿no es cierto?, el agua es más o menos el 60% de su peso corporal, ¿no? El intracelular es el 40%, el extracelular es el 20%, el espacio intersticial el 15%, y de ahí el espacio plasmático corporal el 5%, y hay otro espacio que le llaman espacio transcavitario, que es el líquido que está en el espacio pleural, en el espacio peritoneal, en la articulación, el líquido cerebroraquídeo,
que es del 1 al 2%, ¿no? Aproximadamente 1 litro. Bueno, electrolitos son sustancias con carga eléctrica, ¿no? Se le llama carga eléctrica, se le llama iones porque se descomponen en el agua, ¿no? Y tienen capacidad de conducir la corriente eléctrica, pues se llaman electrolíticos. Y los compuestos corporales están en un equilibrio de carga, ¿no? Igual cationes, aniones. Pero la concentración sí es variable, ¿no? ¿Por qué es variable? Porque la membrana celular da lugar a que el sodio sea más abundante en el espacio intracelular, mientras que el potasio es más abundante en el espacio intracelular, ¿no? Esa es la variabilidad que puso la membrana celular. Bueno, los solitos se representan en mil equivalentes o mil equivalentes, que es la forma como se combinan los diferentes electrolitos entre sí, ¿no? O si no, también se puede representar como moles o milosmoles por litro, que es el número de partículas osmóticamente activas o iones por unidad de volumen, ¿no? Y esto tiene buena relación con la presión osmótica, ¿no? Entonces decimos que es hiperosmótica, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene mayor cantidad de moles, ¿no? Con respecto, vamos, al valor normal, o hipoosmótica, ¿no? Bueno, esta es la cantidad de cationes, ¿no? Este ya lo conocen, ¿no? De aniones, ¿no? Lo tengan como una referencia. Ya, acá en síntesis diapositiva tenemos la composición de fluidos gastrointestinales, ¿no? Esta tablita, esta lámina, antes era muy usada en los servicios de hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando había pérdidas anormales, entonces uno tenía esta tablita, y de acuerdo a esa tablita hacía la reposición de los líquidos, ¿no? Entonces vino la composición, ¿no? Entonces, como para decirlo, por ejemplo, la saliva, por ejemplo, se puso algo así de 100 1 litro por día, ¿no? Y el compuesto 100 de sodio, 75 de cloro, 5 de potasio, ¿no? Como si una persona tenía un problema de cialorrea, ¿no es cierto? Y salía un litro, entonces esto es lo que uno tenía que responder, le damos de cantidad, ¿no? De acuerdo a lo que salía, ¿no? Bueno, no vamos a hablar mucho sobre esto, pero quiero que le mencione, ¿no? La celostomía, ¿no? Mira, ¿cuánto puede pararse una celostomía, ¿no? Una celostomía, pues, que es como si fuera una pérdida normal, ¿no? Puede ser de 500 a 2 litros, ¿no? Y esta es la cantidad de electritos que se pierde por esta celostomía. Cuando el organismo ya se adapta a la celostomía, ¿no? El volumen baja, ¿no? Y también, digamos, la concentración, ¿no? Bueno, entonces le decía que esta tablita antes era muy usada para reponer los líquidos, las pérdidas anormales del tubo digestivo. Actualmente ya no se tiene mucho no se usan muchas tablitas, sino que ¿por qué? Porque ahora hay soluciones que las ya vienen preparadas para responder, ¿no? Una de las soluciones que más ustedes van a conocerlo, ¿no? Es la acción polielectrolítica. La acción polielectrolítica, como vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no es cierto? Tiene una composición muy parecida a los líquidos del tubo digestivo, y con esa solución es que se hace la reposición cuando hay pérdidas anormales. Esta es la tablita que le decía, ¿no? La composición de soluciones biológicas más usadas, ¿no? Tenemos estos que están marcados con rojo, ¿no? Son las soluciones que ustedes deben ya aprender a conocerlas, ¿no? Como tenemos el cloruro de sodio al 0,9%, habitualmente viene en frascos de 1000, contienen 150 miliequivalentes de sodio, 150 miliequivalentes de cloro, ¿no? Sí dice que es una solución fisiológica. ¿Por qué? Porque su presión osmótica es parecida a la presión osmótica del tejido vascular. Entonces, con una mezcla de cloruro de sodio, habitualmente no hay cambios en la homologaridad del tejido del espacio vascular, ¿no? La destroza también al 5%, ¿no? Que da la destroza glucosa, ¿no? 50 gramos de glucosa por mililitro, ¿no? Y ustedes deben saber, por ejemplo, ¿no? De que ¿cuántas calorías va a dar la destroza? 5%. Generalmente un gramo de carbohidrato da 4 kilocalorías. Entonces, 1 litro de destroza al 5% va a dar 200 kilocalorías, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que cuando está en destroza al 5%, de repente está recibiendo buena cantidad de kilocalorías. No es así, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Pero es poca caloría lo que está recibiendo este paciente, ¿no?
Otra solución también que somos bastante también es el cloruro de sodio del 20%, que viene en ampollas. La ampolla viene, el producto genérico viene en ampollas de 20 centímetros cúbicos y contiene 68 microlitres de sodio, 68 microlitres de cloro, ¿no? El hipersodio, que es el nombre comercial, no viene 20 centímetros cúbicos, viene 21 y obviamente tiene un poco más de sodio y cloro, ¿no? La otra solución también que usamos es el cloruro de potasio al 20%, viene en ampollas, la ampolla contiene 10 centímetros cúbicos y cada ampolla contiene 26 microlitres de potasio y 26 microlitres de cloro. Y lo que elige la acción polielectrolítica, ¿no? La acción polielectrolítica es una solución que empezó a usarse, digamos, a partir, digamos, de que cuando acá en el Perú hubo la epidemia de cólera hace alrededor de 1990, ¿no? Entonces, con esta acción polielectrolítica se reponía las pérdidas que tenían estos pacientes que estaban con cólera. Y ahora actualmente lo usamos, ¿no? Para hacer todo tipo de reposición de las pérdidas del tubo digestivo, ¿no? Y el otro es el bicarbonato de sodio, ¿no? Vienen ampollas de 20 centímetros cúbicos y contiene 20 de sodio y 20 de bicarbonato, ¿no? Entonces, esas son las soluciones que más se usan, ¿no? Y ustedes deben conocerlos y tienen que manejarlas, ¿no? Ahora sí, hablemos ahora sobre el agua, equilibrio y alteraciones. Bueno, la alteración del agua puede ser deshidratación o sobrehidratación. ¿Cómo decimos que es la deshidratación? Es la disminución del agua del espacio extracelular debido a pérdidas del agua hacia el exterior o la acumulación en un espacio diferente al vascular, ¿no? Que es el llamado tercer espacio o secuestro de líquido. Pero también hay una expresión también, deshidratación intracelular, que tiene que ver mucho con la presión osmótica extracelular, ¿no? Y, por ejemplo, con problemas del sodio, ¿no? Que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, deshidratación, disminución del agua en el espacio extracelular, ¿no? El otro problema que puede ir con el agua es la sobrehidratación, que es la acumulación del agua en el espacio intracelular, lo que llama retención de líquidos, ¿no? Y también existe una expresión que llama la sobrehidratación intracelular, que también se correlaciona también con la presión osmótica extracelular. Ya, ¿qué cantidad de agua necesita una persona, ¿no? Entonces, veamos cómo calcular la necesidad de agua de una persona, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen las necesidades de agua? Uno son las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Es el agua que perdemos diariamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de la diuresis, de la orina, a través de las pérdidas insensibles, a través de las deposiciones normales, ¿no? Esas pérdidas son como necesidades básicas y eso es lo que debemos calcularlo para darle de agua a una persona, ¿no? Ahora, también va a depender también de que se tenga pérdidas o retenciones anormales. Bueno, las necesidades basales pueden estar aumentadas en caso de hipermetabolismo, hipertiroidismo, shock séptico. Pero también pueden estar disminuidas en caso de hipotiroidismo, en la tercera edad, en la falla cardíaca o cuando hay un espacio extracelular expandido. Mira, acá en esta diapositiva van a ver los métodos que se usan para calcular las necesidades básicas. El primer método que he puesto acá es considerar la edad con respecto al peso de la persona. Lo he reducido a adultos, personas mayores, ¿no? Y personas que pueden ser ancianos, ¿no? Lo he reducido porque también se utiliza para niños, pero no, lo he reducido ¿por qué? Porque esta edad de sobrepeso es lo que usamos comúnmente, ¿no es cierto?, en cirugía cuando operamos a pacientes adultos o pacientes mayores, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo es este método? De los 15 años hasta los 50 años se recomienda que una necesidad básica son 40 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Imagínense una persona que pesa 60 kilos. Entonces, ¿cuál será su necesidad básica de esta persona? Sería 40 por 60, 2.400 centímetros cúbicos por día. Entonces, eso es lo que da a esta paciente que está en EPO. Una persona que no se alimenta, ¿no? Que se le ha suspendido la vía oral,
hay que darle agua por vía endovenosa, ¿no? Entonces, qué cantidad de agua? Si está en ese grupo de edad de 15 a 54 años de edad, debemos darle 40 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Si la persona tiene de 55 a 65 años de edad, ya la cantidad de agua ya disminuye a 30 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Si pesara 60 kilos, entonces sería 1.800 centímetros cúbicos por día, ¿no? Obviamente diferente, ¿no? Y si pesara, por ejemplo, tuviera más edad, ¿no? Por ejemplo, 66 años, sería 25, ¿no? O sea, menos cantidad, o sea, algo así de 1.500 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿no? Si pesara 60 kilos. Entonces, este primer método, yo quisiera que ya lo recordara, ¿no? Lo tuvieran presente, ¿no? Entonces, la persona tiene 40 años. Y dice, ¿y qué cantidad le corresponde a esta persona? ¿Cuánto pesa? Pesa 60 kilos. Entonces, le corresponde 2.400 centímetros cúbicos en 24 horas. ¿No? Así. El otro método, ¿no? La forma de Holley-Sherka, ¿no es cierto? Es un método bastante práctico que se aplica de los 5 kilos de peso, ¿no? Del niño, ¿no? Hasta que son adultos jóvenes. Este método es bastante práctico, ¿no? Para recordar a los menores de 15 años, ¿no? Eso es lo que yo lo recomiendo, ¿no? A los menores de 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es este método? Por los primeros 10 kilogramos de peso, la persona debe recibir 100 centímetros cúbicos por cada kilo de peso por día. Si pesa, ya no pesa 10 kilos, pesa, por ejemplo, 15 kilos. Entonces, en este caso son 50 centímetros cúbicos por cada kilogramo de peso adicional. Y si pesa más de 20 kilos, son 20 centímetros cúbicos por kilogramo por día de peso adicional. Ya, vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco claro, ¿no? Supóngase que tenemos a un niño, ¿no es cierto?, que pesa 8 kilos. Entonces, de acuerdo a este método, ¿cuál sería su necesidad de agua? Sería 100 por 8, o sea, 800. Entonces, este niño que pesa 8 kilos, le vamos a dar 800 centímetros cúbicos por día. Ya. Supóngase que ahora ya no pesa 8 kilos, ahora pesa 15 kilos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa dice la fórmula? Por los primeros 10 kilos, hay que darle 100 centímetros cúbicos. Sería 1.000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? 10 por 10, 1.000 centímetros cúbicos. Esos son por los primeros 10 kilos. Pero pesa 15 kilos. Entonces, nos tenemos 5 kilos adicionales. Entonces, ¿cómo son los kilos adicionales? Hasta los 20 kilos son 50, en este caso, multiplicado por 5, que son los kilos adicionales. Sería 250. Entonces, este niño, este paciente que pesa 15 kilos, ¿cuánto le tocaría por día? 1.250 centímetros cúbicos, ¿no?, de volumen. Ahora, supongamos que ahora pesa, por decir, 30 kilos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería el método? Por los primeros 10 kilos sería 1.000. Por los siguientes 10 kilos sería 500. Y por los siguientes 10 kilos, porque estamos hablando de 30 kilos de peso, ¿no? Sería 20 por 10, 200. Entonces, ¿cuál sería su necesidad de agua de esta persona que pesa 30 kilos? 1.700, ¿no? 1.700. Como pueden ver, es un método bastante práctico, bastante fácil de recordar, ¿no? Y habitualmente lo usamos para cuando son niños grandes, ¿no? Hasta los 15 años. Después de los 15 años usamos el método que le mencioné arriba, ¿no? El otro método que ustedes van a ver que también se usa para calcular necesidades básicas es en base a la superficie corporal, ¿no? Que es el método más usado en pediatría, ¿no? Entonces, acá tienen una constante que es 1.500 centímetros cúbicos, al cual se multiplica el área de superficie corporal en metros cuadrados, ¿no? Y de abajo es el método práctico para calcular el área de superficie corporal, ¿no? Entonces, tenemos cómo hacer este método: el peso en kilogramos multiplicado por 4, al cual se le suma 7, y se divide entre el peso más 90, ¿no? Entonces, calculamos acá el área de superficie corporal, y eso lo multiplicamos por 1.500, y eso es la necesidad de agua que será el paciente. Esta fórmula, en base a la superficie corporal, es muy usado en los servicios de pediatría.
Por ejemplo, ustedes cuando lleven pediatría, ¿no? Van a usar que se use este método para dar la cantidad de agua, la necesidades básicas de agua. Bueno, hay otros métodos más también, no vamos a hablar sobre otros métodos, pero por ejemplo, este método cuando se usa una bomba de infusión, y también tiene, por ejemplo, el método, tomar en cuenta el peso, ¿no? Por 0.5 centímetros más 15 centímetros, ¿no? Pero los métodos anteriores son los más usados, ¿no? O sea, le vuelvo a repetir, ¿no? Peso por edad en las personas que son mayores, ¿no? De los 15 años en adelante, ¿no? De acuerdo a este método, ¿no? La fórmula de Schrödinger, ¿no? De los 5 kilos de peso, y lo podemos aplicar hasta los 15 años de edad, ¿no? Y en base a la superficie corporal en los niños pequeños, ¿no? Esos son los métodos que se usan. Acá vamos a ver la técnica de administración de líquido. Bueno, ya hemos calculado la cantidad de agua que necesita este paciente. Ahora, ¿cómo le vamos a dar a este paciente este líquido? Ya, mira, hay tres formas más comunes de usar. El más común, digamos, el más asequible es usar el equipo Menoclises, ¿no? Ustedes van a ver, digamos, son unos tuberías y que tiene una llave que gradúa el número de gotas por minuto. La otra forma es usando una bomba de difusión, ¿no? Van a ver también que hay un aparatito, ¿no? Que viene, es un dispositivo, el cual uno marca el volumen, marca el tiempo y la bomba de difusión da la velocidad, digamos, de administración. Y otro método es usando jeringas, ¿no? Usamos una jeringa, administramos. ¿Qué es lo que tenemos muy recomendable en esto? Por riesgo de contaminación. Ya, entonces, ¿cuál es el método más común que ustedes van a ver cómo se administra esa cantidad de líquido que hemos calculado? A través del equipo Menoclises, ¿no? Que es gotas por minuto. Y esta es la fórmula para calcular el número de gotas por minuto de acuerdo al volumen que hemos calculado. Ya, entonces tenemos la fórmula. El volumen en centímetros cúbicos, el cual es dividido entre el tiempo, y el tiempo viene en horas, ¿no? Y es multiplicado por 3, ¿no? Bueno, ahorita no tenemos la mano en una calculadora, ¿no? Pero este es el método, esta es la forma como se calcula la gota por minuto. Mira, más o menos con este método nos sale que 1 litro de solución en 24 horas pasa a 14 gotas por minuto. Ese ya se ha calculado, ¿no? Entonces, si un goteo, un equipo de Menoclises lo colocamos a 14 gotas por minuto, va a pasar 1 litro en 24 horas. Si el goteo lo pasamos a 28 gotas por minuto, van a pasar 2 litros en 24 horas. Y si ponemos a 42 gotas, va a pasar 3 litros. O sea, cada momento de 14 gotas pasa 1 litro en 24 horas, ¿no? Eso es para que tengan presente, ¿no? Bueno, también acá este dato, ¿no? 1 centímetro cúbico equivale a 20 gotas. Y tomar en cuenta también, otro concepto también es el microgoteo. El microgoteo habitualmente lo usamos cuando la cantidad de líquido que vamos a pasar es poca, ¿no? Entonces tenemos la bureta, el Bulutrón, ¿no? Habitualmente esto se usa para los bebitos recién nacidos, ¿no? Entonces en ellos el equipo de Menoclises no es adecuado, entonces en ellos se usa el microgoteo, a través de la bureta, el Bulutrón, que contiene 1100 centímetros cúbicos, ¿no? Y tomar en cuenta que una gota equivale a 3 microgotas. ¿Por qué usamos el Bulutrón? Bueno, es una cuestión práctica. Cuando un goteo pasa menos de 8 gotas por minuto, esa velocidad de infusión, ¿no? A través del equipo de Menoclises, puede dar lugar a que se obstruya el catéter. Entonces, una forma de evitar que no se obstruya el catéter es pasarle en forma más continua el líquido, ¿no? Y eso lo hace con el microgoteo, ¿no? Entonces, ese es por qué usamos el Bulutrón, ¿no? Cuando la cantidad de líquido es baja, ¿no es cierto?, que va a lugar que el goteo sea lento y que se pueda obstruir. Entonces usamos mejor el microgoteo, ¿no? Y obviamente viene, digamos, en lo que es el Bulutrón, ¿no? Contiene 100 centímetros cúbicos. Ya. Otros requerimientos basales
Son por el sodio. La necesidad de sodio se ha calculado que van de 2 a 4 miliequivalentes por kilo por día, ¿no? Bueno, disculpe, acá en el punto kilo que le agregan kilos, ¿no? Y en promedio, 2 miliequivalentes por kilo por día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades, digamos, de sodio en una persona? Si pesa 60 kilos, sería 2 por 60, 120 miliequivalentes por día, ¿no? Y de potasio, de un milicalenте por kilogramo por día, en promedio, ¿cierto? Y el rango va de 1 a 2 milicalentes por kilo por día, ¿no? Hay falta agregar kilo, ¿no? Usted ya eso ya lo, al momento de pasar no lo he puesto, ¿no? Ya. Eso por qué le digo, ¿ya? Imagínense una persona que pesa 60 kilos. Entonces, ¿cuál es la unidad de sodio? Será 2 por 60, ¿no? Que es el promedio. O sea, 120 miliequivalentes. ¿Y cuál es su unidad de potasio? Un miliquivalente, ¿no? Un miliquivalente por 60, será 60 miliequivalentes, ¿no? Como dije anteriormente, claro, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos a la persona que pesa 60 kilos y le hemos calculado que necesita 120 miliquivalentes de sodio por día. Como usamos cloruro de sodio al 20% que contiene 68 miliquivalentes, aproximadamente esta persona va a necesitar cerca de una ampolla y media, hasta casi 2 ampollas, ¿no? Para satisfacer esos 120 miliquivalentes, digamos, de potasio, de sodio, ¿no? Y cuando usamos el cloruro de sodio al 20%, el calio, ¿no es cierto? Hemos calculado que necesita 26 miliquivalentes por día, una persona que pesa 60 kilos, ¿no? Perdón, 60 miliquivalentes. Entonces, bueno, debería ser casi a 2 ampollas por día, ¿no? Entonces, esa es la forma como damos, reponemos usando estas dos soluciones, tanto el sodio como el potasio. Otros ritmos basales que deben tomar en cuenta son con las calorías, ¿no? Aproximadamente se necesita de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Habitualmente se coge el 25 cuando no se quiere, la persona tiene sobrepeso, ¿no? Entonces se busca darle la menor cantidad de calorías. Entonces, imaginemos que una persona pesa 60 kilos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su unidad de calorías de esta persona? Serían 60 por 25, 1500 calorías, ¿no? 1500 calorías por día. ¿Y por qué le traigo este dato? Mira, hoy te regresamos a nuestra tabla, ¿no es cierto? Nosotros como calorías, ¿qué cosa damos? La dextrosa al 5%, ¿no? Que contiene 50 gramos en los 1000 centímetros cúbicos en el frasco, ¿no? Y como le dije, cada gramo de carbohidrato da 4 kilocalorías. Entonces, en 50 gramos de un frasco va a haber 200 kilocalorías. Si la persona necesita de líquido 2 litros, vamos a darle 400 kilocalorías en 24 horas. Pero ¿cuáles son las calorías que necesita esta persona? ¿No? Es algo así de 1500. Es por eso que con uno de estos al 5%, el paciente de todas maneras va a tener un déficit, ¿no?, de calorías, ¿no? No es suficiente dar este cantidad. Entonces, cuando queremos dar nutrición a un paciente usando la dextrosa, es preferible usar dextrosa al 10%, y con esa nutrición ya completa, dextrosa al 50%. La dextrosa al 5% no da la cantidad de calorías suficiente para una persona adulta, ¿no? Bueno, otra vez, entonces, calorías de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día, de las cuales se aconseja que el 70-60% sean por carbohidratos, y los lípidos sean de 10 al 40%, ¿no? Las proteínas, la necesidad de proteínas van de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo por día, en promedio 1 gramo por kilogramo por día, ¿no? Si la persona pesa 60 kilos,
Entonces después nos va a necesitar ¿cuánto? 1 por 60, 60 gramos de carbohidrato por día, ¿no? Para mantener, digamos, para que no empezamos el catabolismo de las proteínas. Ya, ahora sí, pasamos a otro tema, el balance hídrico. Entonces, el balance hídrico es la cuantificación de los ingresos y egresos en un determinado tiempo, ¿no? 24 horas, 12 horas, habitualmente se coge 24 horas, ¿no? Idealmente las reposiciones deben satisfacer las pérdidas, por lo tanto el balance debe ser cero o cerca al cero, o si no se tolera de más 200 centímetros cúbicos o menos 200 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿no? Lo que se puede tolerar. Se considera que hasta un 1% de pérdida o retención de agua, el organismo puede mantener la hemostasia en forma asintomática, ¿no? Bueno, el balance hídrico puede ser negativo, ¿no? ¿Cuándo va a ser negativo el balance hídrico? Cuando hay más pérdidas de ingresos, o cuando los ingresos son menor, ¿no?, que las pérdidas, ¿no? Entonces puede ser negativo cuando hubo más pérdidas de agua o ingresos menos de lo normal, ¿no? O sea, se le dio menos líquido de lo que el paciente necesita. Puede ser positivo cuando ingresó mayor cantidad de líquido de lo normal, o si no, cuando hubo menor pérdida. Cuando hay menor pérdida, hay que tomar en cuenta que de repente puede estar en oliguria. Y si está en oliguria, entonces no hay que quitar el líquido, porque ahí podemos hacer que aumente más la oliguria, ¿no? Bueno, si el balance hídrico es negativo, incrementar los líquidos, y si es positivo, disminuirlo, evaluando previamente si no hay oliguria. Bueno, este es un dibujo, ¿no?, donde vemos que, ¿no?, vemos que, ejemplo, que los ingresos, ¿no?, ejemplo, la vía oral, los alimentos, ¿no?, el agua endógena, ¿no?, 2.500. Y las pérdidas, ¿no?, la sudoración, la respiración, la orina, ¿no?, las heces, ¿no?, también sale 2.500, entonces es un balance que idealmente es cero, ¿no?, normal, ¿no? Veamos acá los ingresos, ¿no? Bueno, la vía oral. Generalmente cuando un paciente, digamos, está comiendo en el servicio de cirugía, el paciente no está en balance hídrico. ¿Por qué? Porque su balance lo hace en forma natural el mismo paciente, ¿no? Si él tiene sed, ya él mismo se toma el agua, ¿no? Y se alimenta de forma natural, ¿no? Entonces el paciente que está comiendo habitualmente no está en balance, ¿no? Entonces el balance empieza cuando el paciente está en NPO, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son los ingresos. Uno puede ser la vía parenteral, ¿no?, en el cual tenemos las soluciones, medicamentos, los hemoderivados. Otro ingreso es el agua metabólica, que es el agua que se produce al producir energía, ¿no? Es más o menos 5 centímetros cúbicos por kilogramo por día, ¿no? Pero en estados hipermetabólicos, hipercatabólicos, podemos llegar hasta 800 centímetros cúbicos por día. Bueno, los ingresos deben sustituir las pérdidas normales y anormales. Ahora tenemos las pérdidas o egresos, ¿no? Con respecto a las pérdidas, hay pérdidas normales y también hay pérdidas anormales o patológicas, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas normales? En primer lugar, la diuresis. Estas son formas de calcular la diuresis, ¿no? 0.5 centímetros a 1 centímetro por kilogramo por hora. Cuando no conocemos el paciente, ¿no?, y se trata de un adulto, calculamos que debe ser de 30 a 50 centímetros por hora. Se considera en promedio 40 centímetros cúbicos por hora en un adulto, ¿no? Y cuando vemos en 24 horas, debe ser de 1.000 a 1.500 cúbicos por día. Otra pérdida son las pérdidas insensibles, ¿no?, que son las pérdidas que ocurren a través de la piel, a través de la respiración, ¿no? Entonces debe ser de 0.5 a 0.7 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, y cuando consideramos por día, de 2 a 15 centímetros cúbicos por kilogramo por día, ¿no? En promedio, un adulto más o menos 1.000 centímetros cúbicos por día de pérdidas insensibles. Otra forma de pérdida son las deposiciones, ¿no?, las heces, ¿no?, que en adultos son cerca de 200 centímetros por día, ¿no? Lactantes de 5 a 10, niños de 1.000 a 200, ¿no?
Ahora, también va a haber pérdidas anormales, ¿no? También llamadas pérdidas patológicas. Una pérdida normal puede ser la hiperventilación, ¿no? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria se pierde más agua a través de la respiración. Se ha calculado que más o menos por cada 5 respiraciones de aumento se pierde 100 centímetros cúbicos de agua, ¿ah?, en 24 horas. Imagínense que una persona está con una neumonía y por la neumonía está hiperventilando, ¿no? Entonces, nuestra respiración normal en un adulto es más o menos 20 veces por minuto, ¿no? Las respiraciones. Si la persona está respirando, por ejemplo, 50 veces por minuto, ¿cuánto ha aumentado con respecto a la respiración normal? Ha aumentado 30 veces sus respiraciones. Ya, entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Que por cada 5 respiraciones se está perdiendo 100 centímetros de agua, ¿no?, en forma anormal. Entonces, si el aumento de la respiración, en el ejemplo que le estoy diciendo, es de 30 veces, 30, ha aumentado más de 30, ¿no es cierto?, respiraciones por minuto, ¿no? Entonces sería 5, 30 entre 5 sería 6, ¿no? Y por cada 5 pierde 100, entonces sería 6 por 100, sería 600 centímetros cúbicos que está perdiendo por la hiperventilación. Entonces, una persona que su frecuencia respiratoria ha aumentado, por ejemplo, a 50, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de agua está perdiendo? ¿No? Casi más de medio litro de agua, ¿no? Por el aumento de la respiración. Otra forma que hay pérdida normal es la fiebre, ¿no? Se ha calculado que más o menos la fiebre produce 3.5 milímetros cúbicos por kilogramo por día por cada aumento de 1 grado de temperatura, ¿no? Entonces, imagínense una persona que está con 39 de temperatura, de fiebre, ¿no? 39. Entonces son 2 grados, ¿no? Si por cada grado ha aumentado 3.5, por 2 grados de aumento será entonces 7 mililitros. Si pesara 60 kilos, sería 420 mililitros cúbicos de pérdida de agua por esos aumentos de temperatura, ¿no?, por día. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también al momento, digamos, de hacer el balance hídrico, ¿no? Esta pérdida normal. Otra pérdida normal que deben también usted conocerlo es lo que ocurre, digamos, durante una cirugía. Entonces, mire, una laparotomía, ¿no? Decimos que esta es una laparotomía cuando había una abertura, digamos, de toda la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la pérdida? Por la primera hora de la cirugía se pierde 10 centímetros cúbicos por kilogramo. Y por la siguiente hora se pierde 5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. Imagínense una persona que entró, por decir, por un abdomen agudo, ¿no? Y la cirugía ha demorado 4 horas. Entonces le han hecho una laparotomía. Entonces, estas 4 horas de cirugía, ¿cuánto de líquido ha perdido por estas 4 horas de cirugía? Ya, entonces, si pesa 60 kilos la persona, pesa 60 kilos, entonces la primera hora ha perdido 10 por 60, 600 centímetros cúbicos en la primera hora. Como la cirugía en este ejemplo duró 4 horas, entonces tenemos 3 horas adicionales. Entonces, las siguientes horas adicionales tenemos 5 por el peso de 60 kilos, ¿no? Y por las 3 horas, ¿no? Entonces sería 5 por 60, 300, ¿no? 300 por 3 serían 900. Entonces, en la primera hora perdió 600, ¿no? Y en las siguientes 3 horas ha perdido 900. Entonces, ¿cuánto ha perdido por las 4 horas de cirugía? 1.500 centímetros cúbicos, ¿no? Por la cirugía, o sea, casi 1,5 litros. Entonces, una laparotomía, cuando el abdomen está abierto, ¿no? Hay una buena cantidad de pérdida de líquido, ¿no? ¿Y eso cómo se manifiesta, no es cierto? La cirugía, porque el paciente, digamos, comienza a tener, digamos, oliguria, comienza a bajar la presión, ¿no? Comienza a aumentar la fuerza cardíaca, ¿no? La taquicardia, ¿no? Y el anestesiólogo dice, doctor, el paciente se está descompensando. ¿Por qué? Porque además de la pérdida de sangre, hay una pérdida de líquido, ¿no?, por la cirugía, ¿no?
Ahora, comparen la laparotomía con la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía, que es una cirugía mínimamente traumática, ¿no? La cantidad de líquido que se pierde es 30 centímetros cúbicos por hora. Si la cirugía duró 4 horas, ¿no? ¿Cuánto ha perdido? Más o menos 120 centímetros cúbicos. ¿No? Comparado con otra cirugía, ¿no? Con la laparotomía, ¿no? Que es 1500, hay una gran diferencia, ¿no? Por eso es que el paciente que se somete a una cirugía laparoscópica tiene menos trauma, ¿no? Ahora, una mini laparotomía, una apendicitis no complicada, ¿no? Realmente cuando hacemos una operación de la apendicitis, le hacemos un corte pequeñito, ¿no? Lo que llaman las mini laparotomías, ¿no? Igual, se pierde de 30 a 50 centímetros cúbicos por hora, ¿no? Mientras que una toracotomía se pierde 150 cúbicos por hora. Otra pérdida puede ser el sudor. Hay de moderado intermitente, ¿no? Más o menos 500 centímetros cúbicos por día, moderado continuo, puede llegar hasta 1 litro, profuso continuo, 2 litros, ¿no? Los vómitos, ¿no? Hay que cuantificar los vómitos, ¿no? Si tiene drenes, hay que cuantificar la pérdida que sale por los drenes. Si tiene fístula, también hay que cuantificarlo, lo que se pierde por la fístula. Y si hay diarrea, también cuantificarlo. Y el tercer espacio, quien es una experiencia al exterior, hay que calcularlo, ¿no? La forma más práctica de calcular el tercer espacio es viendo el grado de deshidratación del paciente. Porque de acuerdo al grado de deshidratación que tiene el paciente es que ha perdido un volumen determinado de líquido, ¿no? Bueno, esta es una hoja de balance, ¿no? Esta hoja de balance habitualmente es llenada o bien por la enfermera o bien por el interno, ¿no? Entonces, va anotando todo lo que va ingresando, todo lo que va, todos los egresos que tiene el paciente, ¿no? Al final, finalmente hace la diferencia, ¿no? Y sale un balance, ¿no? Como digo, un valor que está entre 200, ¿no? Positivo o negativo es tolerable. Cuando está por fuera de ese valor, ya hay que hacer, o bien, si es positivo, disminuir la cantidad de líquido, y si es negativo, aumentar la cantidad de líquido, ¿no? Bueno, acá vino unos signos clínicos para valorar el equilibrio hídrico, ¿no? Unos parámetros más importantes para valorar el equilibrio hídrico es la diuresis. Es por eso que todo paciente que está descompensado, que tiene una enfermedad severa, se le debe colocar una sonda Foley. ¿Por qué razón? Porque la diuresis es uno de los parámetros más importantes para decir si el paciente cómo está su medio interno, cómo está su volumen, ¿no? Entonces, se le coloca la sonda Foley para medir esa diuresis en forma horaria, ¿no? Otro parámetro es como el pulso, ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Cuando hay hipovolemia, ¿qué hace nuestro organismo? Activa el sistema simpático y hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Para compensar, ¿no? La disminución del volumen. La presión arterial también es un parámetro, ¿no? Habitualmente el organismo trata de mantener la presión arterial cuando hay un déficit de volumen, pero cuando ya no puede compensarlo, entonces ocurre la hipotensión arterial. Entonces la hipotensión arterial es un signo también que nos dice que el paciente está con pérdida de líquido. Bueno, el peso, ¿no? Cuando la pérdida de agua hacia el exterior, entonces la cantidad de agua que se va a perder va a manifestarse también en una pérdida de peso. La humedad de piel y mucosas, ¿no? Habitualmente cuando queremos evaluar el estado nutricional, decimos, por favor, enséñanos la lengua, ¿no? Y vemos si la lengua está húmeda o está seca, ¿no? Otro método es la turgencia de la piel, ¿no? Peñiscamos sobre todo el dorso de la mano, ¿no? Y vemos con qué rapidez la piel regresa a su posición normal. Si regresa lentamente, dijimos que el tejido subcutáneo está deshidratado, ¿no? Es un dato también que nos orienta también. También vemos cuando hay edema, ¿no? ¿Qué implicaría el edema, no? Una retención de líquido. Otro método también, Johnson, pero ya un poco invasivo, ¿no? Es colocar un catéter central para medir la presión venosa central, ¿no? Que por relación con el volumen vascular. Después vamos a hablar un poco también sobre el uso de la presión venosa central, ¿no? Para dar líquidos en ciertos pacientes. Otro método es el estado de conciencia. Cuando hay hipovolemia severa, ¿no? Se altera el estado de conciencia, ¿no? Y eso es un signo también de que estamos andando en un shock hipovolémico, ¿no?
Otro método invasivo es medir la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Se coloca un catéter que llega hasta la arteria pulmonar, ¿no? Que no va, guarda relación con la presión en la aurícula izquierda. Bueno, otro método también que nos orienta también a cómo a valorar el equilibrio de agua, ¿no? Es medir el sodio. Cuando hay una falta de agua, ¿no? ¿Cierto? Hay un déficit de agua, habitualmente el sodio se concentra más, entonces hay hipernatremia. Y al revés, cuando hay una retención de agua, un exceso de agua, el sodio se diluye, ¿no? Ahí entonces hablamos de una hiponatremia, ¿no? Disminución de potasio. El hematocrito también, ¿no? El hematocrito también nos orienta también el estado de volumen, ¿no? Inclusive, digamos, ustedes cuando van a llevar, cuando hagan, con el volumen de paciente con pancreatitis, ¿no? Un hematocrito que es constantemente alto, un paciente que está con pancreatitis severa, es un signo de mal pronóstico, porque significa que el paciente está deshidratado. Cuando hay deshidratación, el hematocrito en forma anormal está concentrado, ¿no? Y está elevado. Y eso en una pancreatitis es un criterio de gravedad, ¿no? De que el paciente está deshidratado y no se le está hidratando bien al paciente. Bueno, estos son los signos clínicos más comúnmente para valorar, el equilibrio hídrico. Ya, ahora hablemos sobre la deshidratación, ¿no? Entonces, es una forma de hipovolemia debido a pérdidas de líquidos al exterior, ¿no? Vómitos, fístulas, drenes, o también por la formación del tercer espacio o secuestro de líquido, ¿no? Por lesiones o infecciones del tejido blando, edema, procesos inflamatorios intraabdominales, ¿no? Y retroperitoneales, peritonitis o obstrucción intestinal, ¿no? O sea, el tercer espacio es una pérdida de líquido, pero que no salió hacia el exterior, sino que se ha acumulado en forma normal dentro del cuerpo. Las quemaduras también se puso el tercer espacio y ahí tienen pérdidas de agua por evaporización. Y otro método también puede ocurrir deshidratación por dar menor aporte de requerido normalmente, ¿no? Entonces, un paciente necesita 3 litros por día. No le damos 3 litros, le damos 2 litros. Entonces, obviamente, este paciente que le estamos dando menos cantidad de lo que necesita, se va a deshidratar. Bueno, la deshidratación es el trastorno del medio interno más frecuente en cirugía. Acá en esta tabla vemos la valoración de la deshidratación, ¿no? Hablamos de un grado leve, ¿no? Grado 1, cuando la cantidad de agua que se ha perdido es de 1 al 5% con respecto al peso habitual del paciente, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Por C, leve taquicardia, menos de 100 veces por minuto, mucosa oral seca, piel pálida y leve disminución de la turgencia. En el grado moderado es cuando se pierde de 6 a 10%, ¿no? De líquido, ¿no? Con respecto al peso. Entonces la sed es más intensa, la boca, la ingle, la axila están secas, el pulso, ¿no? De forma compensatoria sube hasta 120 veces por minuto, inclusive es débil, no se siente con facilidad, empieza la oliguria, no solamente la oliguria, y ustedes ven que la orina se vuelve más concentrada, entonces se vuelve más oscura, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven al paciente con su sonda Foley y ven que la orina está oscura, dice que el paciente polente está deshidratado, ¿no? Y además el volumen también, ¿no? La oliguria, ¿no? ¿Qué está haciendo el organismo? Tratar de retener, ¿no? Agua para compensar la pérdida, ¿no? Entonces lo hace a través, digamos, de la oliguria, ¿no? El sodio sérico aumenta, la densidad urinaria aumenta, la piel se pone grisácea, el signo de pliegue es positivo, y en este grado puede haber la hipotensión ortostática. ¿Qué implica la ortostática? Que el paciente echado en decúbito, su presión arterial es normal. Cuando el paciente se pone de pie, va a haber una disminución de la presión arterial, ¿no? Esa es la presión ortostática. ¿Y cómo se manifiesta? Porque el paciente cuando se pone de pie siente mareos, se siente débil, ¿no? Y inclusive se puede, digamos, desmayecer. ¿Por qué? Porque le bajó su presión al cambiar de posición. El tercer grado de deshidratación es la severa, ¿no? Cuando en promedio sube más de 10% con respecto al peso corporal, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la sed es compulsiva, hay hipertensión arterial, ¿no? Inclusive ya no se siente la presión arterial, el pulso es débil, ¿no? O ausente, los riesgos cardíacos están disminuidos, hay oliguria con riesgo de falla renal, el signo de pliegue es mucho más positivo, ¿no? La piel se queda en esa posición cuando lo pellizcamos, ¿no? La piel es moteada y fría, la mucosa oral está perlaminada, el sodio está incrementado, ¿no? Se ha concentrado por la disminución del líquido del espacio extracelular, lo mismo que el hematocrito, la respiración es acidótica y si no se corrige llega al coma y la muerte.
Hablan también de un cuarto grado, cuando las pérdidas son mayores al 20%, pero en este caso la mortalidad es casi letal, ¿no? Bueno, tratamiento de la deshidratación, obviamente, administrar líquidos, ¿no? Estos líquidos pueden administrarse por vía endovenosa, también puede ser por vía oral, ¿no? En caso de cirugía, habitualmente no usamos la vía oral, ¿por qué? Porque un paciente que tiene un problema quirúrgico abdominal, ¿no? Entonces usamos la vía endovenosa, pero también se puso la vía oral, como pacientes que están con diarrea, que tuvieron cólera, ¿no? Se usa la vía oral también, inclusive por sondas, ¿no? Se puede dar por vía oral. La vía interal, también se puede usar la vía intraósea. La vía intraósea, por ejemplo, lo usan, ¿no?, por los pediatras, ¿no? Hay bebitos que están desertados, ¿no? Y no se le encuentra una vía. Entonces, a través, digamos, de la tibia, ¿no? Se puede introducir agua, ¿no? En vía intraósea. Se prefieren soluciones cristaloides, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, isotónicas, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, lactato rígido, solución polielectrolítica. La precaución, digamos, del lactato rígido y la solución polielectrolítica es ver que el paciente no esté en oliguria. Pues si está en oliguria y damos lactato rígido, bueno, en el Perú no hay lactato rígido en frascos, ¿no? Hay en ampollas. Si damos la solución polielectrolítica a un paciente que está en oliguria, ¿cuál es el riesgo? Como la solución polielectrolítica tiene potasio, de producirle hipercalemia, o sea, aumento del potasio por la cantidad de potasio que tiene la solución polielectrolítica. Esa sería la precaución. Entonces, primero usamos el cloruro de sodio, ¿no? Al 0,9%. Bueno, el volumen y la velocidad de administración depende del grado de deshidratación y del grado de funcionamiento cardíaco. En casos muy graves, se puede pasar 1000 a 2000 centímetros cúbicos por hora. O si no, el método más práctico que usamos es pasar 200 centímetros cúbicos al chorro, esperar 10 minutos, volver a administrar 200 centímetros cúbicos y así hasta completar 2 litros o mejorar el estado de hidratación. ¿Qué cosa implica esto? De repente entra a monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, de repente está deshidratado, se le pone una vía, se le pasa 200, también se le coloca una sonda Foley también, ¿no? Se le pasa 200, esperamos 10 minutos, otra se le pasa 200 y así vamos dando los 200 hasta que mejore su estado hemodinámico del paciente, ¿no? ¿Y cómo sabemos que mejora el estado hemodinámico? Por el pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el paciente empieza a orinar, ¿no? Y si tuvo un trastorno del sensorio, después, digamos, comienza a estar más lúcido, más orientado. Bueno, acá hay otros métodos también para hidratar a los pacientes, ¿no? No vamos a andar mucho sobre estos métodos. Y abajo también he puesto, digamos, lo que cuando hubo acá en la escuela en el Perú, ¿no? Como el esquema que se usaba para hidratar a los pacientes con cólera, ¿no? Bueno, otro método para dar líquido es lo que llaman el reto de fluidos. El reto de fluidos lo usamos ¿en quién? En pacientes ancianos o con compromiso cardíaco, renal o con grave deterioro hemodinámico. O sea, pacientes que están en shock, por ejemplo, ¿no? Shock séptico más difusión orgánica. Se utiliza entonces el reto de fluidos. Este es un método en el cual se guía de acuerdo a la presión venosa central para hidratarlos y evitar la sobrehidratación paradójica, ¿no? Eso vamos a ver entonces, ¿no? Entonces al paciente se le coloca un catéter, ¿no? Que debe llegar hasta la vena cava superior. ¿Cómo sabemos que está en la vena cava superior? Bueno, un método es una radiografía de tórax y ver que el catéter está en ese nivel. Otro método es ver que el catéter, cuando oscile, haya oscilaciones a través, digamos, del líquido que está en el catéter, ¿no? Y esa oscilación de qué depende de la presión que hay en la vena cava superior, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Oscila, ¿no? Bueno, normalmente la presión venosa frontal debe ser de 8 a 12 centímetros cúbicos de altura, ¿no? Entonces al paciente se le coloca un catéter, ¿no? Puede ser, digamos, a través, digamos, en la vena subclavia, puede ser de en la vena yugular. Y antiguamente nosotros los cirujanos también colocamos también, digamos, a través, digamos, haciendo una flebotomía, ¿no? Se hacía una flebotomía y el catéter, digamos, lo introducíamos hasta la vena cava superior, ¿no? Ahora más se usa el metro percutáneo, ¿no? Que usa la vena subclavia, ¿no? O la arteria yugular interna, ¿no? Entonces se coloca el catéter que llega a la vena cava superior, el paciente está en decúbito absoluto, ¿no?
Y la línea axilar media es lo que llaman el punto cero. Ahí se coloca una regla y vemos hasta dónde asciende el menisco de la solución que está en el catéter, ¿no? Normalmente debe ser de 8 a 2 centímetros la altura en que sube el menisco, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo es la regla de red de fluidos? Le llaman regla 2-5, ¿no? ¿Cómo sé por qué le llaman por qué tiene este nombre, ¿no? Regla 2-5, ¿no? Ya, entonces medimos la presión venosa central. Si la altura de la presión venosa central, ¿no? Acá la altura, ¿no? O sea, esta regla, ¿no? Es menos de 8 centímetros cúbicos, perdón, disculpe, menos de 8 centímetros de altura. Entonces, ¿qué es esta regla de estos fluidos? Administrar 200 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Si la altura, ¿no? En el catéter es de 8 a 14, solo administrar 100 centímetros cúbicos. Si es más de 14 pero menos de 18, solo administrar 50 centímetros cúbicos. Y si la altura es más de 18, este paciente no va a tolerar líquidos en forma rápida. ¿Por qué? Porque se puede producir una falla cardíaca cuando administramos líquido en forma rápida. Entonces el paciente debe pasar otro método, ¿no? Para dar líquido a este paciente, ¿no? Puede ser, digamos, usar coloides, usar también inotrópico que mejore la función cardíaca también, ¿no? Ya, entonces, eso es en la primera medida. A los 10 minutos volvemos otra vez a medir la PVC, ¿no? Y dice, si sube menos de 2 centímetros, continuar con el reto. Si sube de 3 a 5 centímetros, observar por 10 minutos y luego volver a medir. Y si sube más de 5 centímetros, suspender. Este es igual el caso cuando ha subido más de 18. Depende, no va a tolerar líquidos en forma rápida. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico, a ver. Tenemos una persona, por decir, anciana, ¿no? Está deshidratado. Tenemos el temor en esta persona anciana de que si le pasamos 200 centímetros cúbicos de agua, igual que una persona, digamos, adulta, ¿no? 200, nos podemos producir una sobrehidratación, ¿no? Entonces, a esta persona anciana le colocamos un catéter central para dar líquido de acuerdo a la PVC, ¿no? Entonces, le hemos colocado el catéter central, medimos la PVC, ¿no? Y vamos a poner que nos ha salido la primera medida 2 centímetros de altura. Entonces, ¿qué es la regla? Si la primera altura es menor de 8 centímetros, dale 200 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, ¿no? La acción fisiológica. Pasaron 10 minutos y volvemos a medir la presión venosa central. ¿Ya? ¿Qué cosa nos dice la regla? Si sube menos de 2 centímetros, continuar correcto. Ya, entonces, ¿cómo es el ejemplo? Decimos que la primera medida tuvo 2 centímetros de altura. Le pasamos 200. A los 10 minutos podemos medir la altura. Si ahora mide 3 centímetros de altura, ¿cuánto ha subido? Menos de 2. Menos de 2. Entonces, ¿qué significa que en este caso podemos volver a usar otra vez 200 centímetros cúbicos para continuar hidratando al paciente, cada 10 minutos? Pero vamos a poner que la segunda medida ya no es 3 centímetros de altura, no que ahora ha subido a 6. Empezó con 2 centímetros de altura, le damos 200, hacemos la segunda medida y ahora está en 6 centímetros de altura. ¿Cuánto ha subido? Ha subido 4, ¿no? Porque empezó con 2. Entonces, ¿qué es la regla? Esperar 10 minutos y volver a medir la PVC, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Ya, ahora volvamos a otro ejemplo más. Empezamos con 2 centímetros de altura, ¿no es cierto? Le pasamos 200 centímetros de cloruro de sodio. Y después con esos centímetros, la altura, digamos, de la PVC ahora está en 8. Entonces, ¿cuánto ha subido? Ha subido 6. Entonces, ¿qué dice la regla? Si sube más de 6, este paciente tampoco va a tolerar líquidos en forma rápida, ¿no? Entonces, esta es la regla que llaman el reto de fluidos, ¿no? ¿En qué caso? No en todos los pacientes, ¿no? No. Pacientes que tienen ancianos, pacientes que tienen sospechamos que tienen problema cardíaco, tienen problema renal, o que están en un mal estado general, ¿no? Están con grave deterioro hemodinámico. Entonces, en estos pacientes hacemos el reto de fluidos.
¿Ha quedado claro este método? ¿A un comentario? Ya, bueno. Entonces, sigamos entonces. Entonces, si prende contenido hipotenso, deshidratado, puede pasar a usarse coloides o inotrópicos, ¿no? O soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas y los coloides tienen la ventaja de que requieren menos cantidad de líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque estas soluciones, los coloides y las soluciones hipertónicas, jalan líquido hacia el espacio vascular, ¿no? Porque aumenta la presión, en el caso de los coloides, la presión oncótica, y en el caso de las soluciones hipertónicas, la presión osmótica. Entonces jalan el espacio y se requiere menos cantidad de líquido. Ya. El otro problema del agua es la sobrehidratación, o llamada también intoxicación hídrica. Suele ser secundaria a hidratación parenteral excesiva, ¿no? Se le dieron mucho líquido al paciente, puede ser también por movilización de líquido del tercer espacio, o secundaria a una falla renal, o falla cardíaca, o cirrosis. La clínica: aumento de peso, congestión corneal, edema, anasarca, crepitante y sibilantes. Pero son sibilantes bilaterales, ¿no? Y lo mismo que los crepitantes. Si es en un solo pulmón, lo más probable es que no sea un edema pulmonar, sino sea que un problema neumónico, ¿no? Entonces se escucha bilateralmente crepitantes y sibilantes. Hay también distensión de las venas yugulares, y el hematocrito está diluido, ¿no? Y la PVC está aumentada. Bueno, tratamiento de la sobrehidratación: restricción de líquido a menos de 1500 centímetros por día. También restricción de sodio, ¿no? Para que pueda eliminar, digamos, el líquido. Y también usar diuréticos, ¿no? Para forzar la pérdida de líquido. En caso de anasarca puede usarse coloides, ¿no? Por ejemplo, albúmina, poligelina, plasma, ¿no? Y después usamos un diurético para disminuir, digamos, la cantidad de líquido que hay en el espacio extracelular. Ya, ahora pasamos a lo que son alteraciones del sodio. Bueno, el sodio puede ocurrir, digamos, lo que llaman la hiponatremia, cuando está disminuido el sodio, o la hipernatremia, ¿no? El sodio normalmente es de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿no? En el espacio vascular, ¿no? Entonces, hay disminución de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. También se considera que es un aumento relativo del agua con respecto al sodio, ¿no? Es un estadio hipotónico. Acá en el rojo usted ve, digamos, cómo se calcula la osmolaridad sérica, ¿no? Es la concentración de sodio multiplicado por 2, ¿no? Se le suma la glucosa, ¿no? La concentración de glucosa dividido entre 18, y más la urea, ¿no? Dividido entre 2.8. Bueno, en la presentación aguda es considerada como una forma de intoxicación hídrica, ¿no? Que va a producir edema celular. Es el trastorno electrolítico más frecuente. Generalmente se relaciona con enfermedad severa, ¿no? Y pobre pronóstico. Alta mortalidad, 60% en casos agudos. ¿Cómo puede ocurrir un caso agudo, digamos, de hiponatremia? Imagínense una persona que está deshidratada y que bueno, como está deshidratada, siente sed. Y esta persona toma agua pura. Entonces, esta agua pura que da lugar a que aumente la cantidad de agua y que la concentración de sodio disminuya. Entonces, esto puede dar lugar a una hiponatremia aguda, que va a producir edema celular agudo, y en el caso del cerebro, ¿no? Edema celular, ¿no? Y por ende la muerte por un edema, ¿no? El sistema nervioso central. Ya, ¿cómo valoramos la hiponatremia? Primero por el grado de pérdida de sodio, ¿no? Entonces, damos hiponatremia leve cuando se llega hasta 130 miliequivalentes, ¿no? De sodio. Moderada cuando baja hasta 125 miliequivalentes de sodio, y severo cuando es menos de 120 miliequivalentes de sodio. Generalmente con menos de 120 miliequivalentes de sodio ya hay síntomas neurológicos de edema celular, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? Otra forma de valorar la hiponatremia es viendo la evolución de la hiponatremia. Entonces tenemos la hiponatremia aguda, que es conocido como intoxicación hídrica.
O sea, hay mucha mayor cantidad de agua con respecto al sodio, ¿no? Entonces hay introducción hídrica. Esta introducción hídrica va a originar edema cerebral severo y alta mortalidad. Se produce con pérdida de déficit de sodio menor de 120 milicabalentes por litro en 12 horas, o cuando disminuye más de 12 milicabalentes por litro en 48 horas, ¿no? Es la hiponatremia aguda. Y la hiponatremia crónica, el edema cerebral suele ser leve, el cerebro tiene tiempo de adaptarse eliminando solutos osmolíticos, ¿no? Y potasio. Y la mortalidad es de 10% si es sintomática y no tiene mortalidad si es asintomática, ¿no? En la hiponatremia crónica. Bueno, esto es un esquema donde vemos qué pasa cuando hay disminución del sodio, ¿no? Hiponatremia. Entonces, en equilibrio, la cantidad de solutos que hay en el espacio intracelular es parecido al espacio extracelular, ¿no? Hay una igual cantidad, digamos, de solutos. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la cantidad de sodio disminuye en el espacio extracelular? Entonces el espacio intracelular se vuelve más concentrado, ¿no? Y entonces el agua pasa al espacio intracelular y produce, ¿qué cosa? El edema celular, de los cuales el sistema nervioso es el más afectado y produce el edema neurológico, ¿no? Que es realmente la causa de muerte en estos pacientes, ¿no? Ya, la clínica de la hiponatremia, generalmente con menos de 130 a 120 equivalentes aparecen síntomas asociados a edema cerebral, ¿no? Entonces la clínica va a depender del grado de hiponatremia, ¿no? Y de la velocidad de la instauración. Hiponatremia aguda, ¿no? Ocurre el edema cerebral agudo, entonces va a haber los signos de un edema cerebral, ¿no? Cefalea, agitación, vómitos, posteriormente de alteración de la conciencia, desorientación, ocurrir temblores, estupor, convulsiones y coma. En la hiponatremia crónica puede verse vómitos, anorexia, debilidad muscular, calambre, alteración de la conducta, rara vez convulsiones. Síntomas en el sistema nervioso central: cefalea, letargia, apatía, desorientación, convulsiones, coma, ¿no? O sea, trastorno, digamos, del estado de conciencia. El sistema nervioso periférico: calambre, reflejos nerviosos disminuidos. El sistema gastrointestinal puede haber anorexia, náusea, vómitos, ¿no? Como si fuera un hilio, ¿no? Náusea, vómitos. Te puede ocurrir hipotermia o hipertermia. Y te puede ocurrir otro síntoma, dependiendo, digamos, de la causa con cuál está ocurriendo la hiponatremia. Entonces, la hiponatremia puede ocurrir asociado a la pérdida de líquido. Entonces, es una hiponatremia hipovolémica. Entonces, en este caso va a haber síntomas asociados de deshidratación. Ahora, la hiponatremia también puede ocurrir asociado a retención de líquido, ¿no? Que se llama la hiponatremia hipervolémica. Entonces, va a haber síntomas de sobrehidratación o edema, ¿no? Causa de la hiponatremia: ingesta insuficiente de sodio, ¿no? Se necesitando sodio menos cantidad de lo que necesita el paciente, o hay una excesiva pérdida de sodio, puede ser renal o extrarrenal, o si no, puede ocurrir una retención excesiva de agua, lo que da lugar a que el sodio se vaya a diluir, ¿no? Los síndromes edematosos. Bueno, formas de hiponatremia: hay tres tipos de hiponatremia, de los cuales prácticamente solamente el tercer tipo, la hiponatremia hipotónica, viene a ser la verdadera hiponatremia, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar sobre estos tres tipos de hiponatremia. Entonces tenemos la hiponatremia isotónica, llamada también pseudo-hiponatremia, o sea, una falsa hiponatremia. En realidad no hay hiponatremia, sino es la medición del sodio lo que da lugar a un valor falso. Ahí tiene la hiponatremia hipertónica, en la cual el sodio tampoco está alterado. No está, sino que pasa que hay otras sustancias que tienen carga osmótica y produce una hiponatremia por aumento de estas personas que tienen carga osmótica, ¿no? Y la otra es la hiponatremia hipotónica, en la cual el sodio sí está disminuido, ¿no? Ahora vamos a ver esos tres tipos de hiponatremia. Entonces, comencemos por hiponatremia isotónica o isoosmolar, llamada también pseudohiponatremia. La movilidad sérica es normal. ¿Y cómo se puso esta hiponatremia, esta pseudohiponatremia? Es debido al aumento de triglicéridos o proteínas séricas. Entonces, recordemos que el plasma contiene 93% de agua y 7% de sólidos.
Entonces, si aumentan los sólidos, ¿no? Como aumenta los triglicéridos, aumentan las proteínas, ¿no? Por enfermedades, ¿no? La hipertriglicidemia, ¿no? O si no, tumores que poseen mayor cantidad digamos, de proteínas, ¿no? Entonces, hay una disminución del volumen del plasma, ¿no? Y entonces hay una relativa disminución de la concentración de sodio en las emisiones de laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay disminución, digamos, de la cantidad del plasma, porque al aumentar los sólidos, los sólidos, le están quitando el espacio al agua, ¿no? Entonces, mire, acá el ejemplo, ¿no? El aumento de lípidos plasmáticos, más de 4.6 gramos por litro, puede producir una aparente disminución del sodio de 1 miliequivalente por litro, ¿no? Bueno, no requiere tratamiento de la hiponatremia, tratamiento es de la enfermedad de fondo, ¿no? Sea la hiperproteinemia, ¿no? O la hiperlipidemia, ¿no? La otra forma de hiponatremia, tampoco, como dije, tampoco ocurre por una alteración del sodio, sino que es una hiponatremia hipertónica o hipermolar que ocurre por aumento de otras sustancias que tienen carga osmótica, ¿no? Entonces hay un aumento, digamos, de la tonicidad plasmática, ¿no? Por ejemplo, por la glucosa, ¿no? El manitol, que da lugar a una redistribución osmótica del agua del espacio intracelular que sale al espacio extracelular para compensar, ¿no? La carga osmótica. Entonces, en este caso, el sodio no ha cambiado, no que hay otras sustancias en el espacio extracelular que tienen carga osmótica y producen un estado de hipertonía. Entonces, para compensar esa hipertonía, el agua del espacio intracelular sale al espacio extracelular, ¿no? Y este es, por ejemplo, lo que ocurre el coma hiperomolar en los diabéticos, ¿no? Mira, se ha calculado que por cada 100 miligramos por decilitro de aumento de glucosa, disminuye el sodio 1.6 milicolentes por litro, ¿no? Entonces, como el problema no es del sodio, el tratamiento entonces es de la corrección del estado hiperomolar, ¿no? Con hidratación y la enfermedad de fondo. El tercer tipo de hiponatremia sí es la hiponatremia hipotónica, que venía a ver que hay una verdadera disminución de la concentración de sodio. Esta hiponatremia hipotónica también puede ser, digamos, puede verse a tres formas, ¿no? Una es la hiponatremia hipotónica hipovolémica. ¿Qué ha pasado en este caso? Se pierde sodio, pero además se pierde agua, ¿no? Entonces hay déficit de agua y sodio, pero hay mayor pérdida de agua corporal total, ¿no? Entonces, pero con mayor pérdida de sodio. No se produce hiponatremia con deshidratación. Las puertas pueden ser de origen renal, ¿no? Por ejemplo, a través de diurético, de mineralocorticoide, diuresis osmótica, ¿no? En este caso, el sodio urinario es más de 20 microlitros por litro. ¿Qué significa en esta situación? Que los riñones, el origen de la hiponatremia es por pérdida renal, ¿no? De sodio, ¿no? Es una pérdida renal de sodio. Entonces, como el sodio está alterado, no está concentrando la orina, ¿no? Entonces hay mayor pérdida, digamos, de sodio por la orina. Por eso es el valor de 20 miligramos por litro. Y bueno, puede ser también de origen renal, por ejemplo, por vómito, diarrea, tercer espacio, ¿no? Como el riñón está normal, no es una pérdida renal, entonces el sodio sí retiene, digamos, el sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una hiponatremia, ¿no? Entonces el sodio urinario es menor de 10 miligramos por litro, ¿no? Entonces es una forma de evaluar la hiponatremia hipovolémica hipotónica, ¿no? Entonces pérdida de sodio más pérdida de agua, ¿no? Otra forma de hiponatremia es la llamada hiponatremia hipervolémica. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que hay acumulación de agua y sodio con formación de edema. Entonces el sodio se está diluyendo. Entonces hay un exceso de sodio corporal total, pero el exceso de sodio corporal pues, es mayor. Entonces hay retención de líquido con anasarca. El sodio urinario puede ser menor de 10 en caso de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o falla hepática. O mayor de 20, ¿no? El sodio urinario cuando el problema es una falla renal. Otra forma, digamos, de la hiponatremia hipotónica es cuando es isovolémica.
Hay un exceso de agua, pero el volumen de agua corporal total es normal o un poco elevado. Pero como se distribuye tanto en el espacio intracelular y extracelular, no es detectado clínicamente. El sodio urinario suele ser mayor de 20 ml por litro, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética o déficit de corticoides, ¿no? Estrés quirúrgico, dolor polivisa o psicótica. Bueno, tratamiento de la hiponatremia. Bueno, primero hay que considerar la gravedad, la rapidez, si es aguda o crónica, y si hay sintomatología, sobre todo de tipo neurológica. Hay que tomar en cuenta que la reposición rápida de sodio, especialmente en casos de hiponatremia crónica, tiene riesgo de producir desmielinización osmótica que se caracteriza por cuadriparesia, parálisis vulvar, disartria, convulsiones, coma. Esa alteración es irreversible, ¿no? Entonces, en la hiponatremia crónica hay que mejorar la hiponatremia, pero lentamente. Si lo hacemos en forma rápida, podemos producir este tipo de lesión neurológica que es irreversible. Bueno, corregir la alteración subyacente. Como hay un exceso de agua con respecto al sodio, entonces hay que hacer una restricción de agua, restricción hídrica, de 1 a 1,5 litros de agua en adultos, ¿no? Se recomienda que el sodio no debe aumentar más de 12 milicalientes en 24 horas o más de 0,5 milicalientes por hora, ¿no? Esto es para evitar, como le digo, para evitar la desmielinización, ¿no? La cuadriparesa, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacemos con la hiponatremia hipovolémica? Aumentar el cloruro de sodio de acuerdo al grado de deshidratación. Se calcula el volumen perdido, ¿no? El grado de deshidratación. Y el 50% de ese valor se da en las primeras 6 horas. En la hiponatremia hipervolémica o isovolémica se busca un balance negativo de agua, ¿no? Hay un exceso de agua, entonces se realiza una restricción de líquido. El exceso de agua se consigue con la restricción y favoreciendo su eliminación con diuréticos. Y esta es la forma para calcular el exceso de agua, ¿no? Bueno, cuando la hiponatremia es sintomática, aguda o severa, ¿no es cierto? Cuando el sodio es menos de 120 ml por litro, entonces hay que administrar soluciones que contengan sodio, ¿no? La solución hipertónica. Realmente se aconseja usar la solución al 3%, ¿no? Que contiene más o menos 513 milicalorias de sodio por litro, más furosemida. La velocidad de infusión debe ser de 60 a 70 mililitros por hora, hasta llegar a 120, hasta 125 o 130 milicalorias por litro de sodio. O sea, no es recomendable, con un paciente que está con hiponatremia, subir el sodio a su valor normal, que es más o menos 140, ¿no? Sino plantearse una meta más baja, 125, 120 mililitros de sodio, para evitar, digamos, la lesión neurológica, ¿no? El incremento de sodio no debe pasar de 12 microlitros por día, desde ese control a las 3 horas de iniciado la reposición. Disculpen acá, el incremento de sodio no debe pasar de 12 microlitros, ¿ya? Cuando usted lo vea, ¿no? No debe pasar de 20 microlitros por litro, ¿no? Esta es la forma de calcular el déficit de sodio, 0,6 por peso corporal, entre 120 menos el sodio medido, ¿no? La meta es subirlo a 120 en este ejemplo, ¿no? En la hiponatremia crónica, sintomática, leve o moderada, se calcula el déficit de sodio, ¿no? De acuerdo a esta fórmula, el 0,6 por peso, en 120 sobre el sodio actual, ¿no? Menos el sodio actual. El barrido de agua se le divide entre 2 y se da en las primeras 16 horas y el resto en las 16 horas siguientes. El primer día, en la hiponatremia crónica, no debe subir más de 10 milicalorias por litro, ¿no? Y menos de 18 milicalorias en 48 horas, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando uno está con hiponatremia, y está con síntomas neurológicos, hay que darle sodio. Pero la cantidad de sodio no debe ser rápida, ¿no? No debe pasar más de 12 microlitros por litro por día, ¿no? Y el valor, la meta no es llegar al valor normal, que es 140 microlitros, ¿no? Llegar hasta un valor que sea, digamos, que ya disminuye los síntomas neurológicos, ¿no? Como puede ser 120 o 130 la meta para subir el sodio. Ya. Otro problema de la hipernatremia, que es cuando la corriente de sodio es mayor de 145 milicalorias por litro.
Siempre asocia con aumento de la presión osmótica extracelular, ¿no? Hiperosmolaridad. Es raro, es más común en niños, ancianos, pacientes inconscientes que no pueden responder al estímulo de la C. Mortalidad mayor del 60% si la hiponatremia es mayor de 100 minicalentes, ¿no? Y se prolonga por más de 48 horas. El principal daño ocurre a nivel encefálico, aunque hay un mecanismo adaptativo, ¿no? En el cual se produce hormonas hidrogénicos que empiezan luego de unas horas que tratan de evitar la deshidratación neuronal. Acá en este juicio vemos lo que pasa, digamos, en la hipernatremia, ¿no? Entonces, acá está en equilibrio, ¿no? Cuando la cantidad de solutos es en ambos, el espacio intracelular y el espacio es igual, ¿no? Igual cantidad de solutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hipernatremia? Entonces, acá hay mayor cantidad de solutos, ¿no? Mayor cantidad de sodio. Entonces, el agua, para compensarlo, sale al espacio extracelular. Entonces, ¿qué pasa con el espacio intracelular? Ocurre la deshidratación celular, ¿no? Entonces, es hipernatremia, ¿no? Con deshidratación celular. Y el sistema neurológico es el más, que más rápidamente se afecta. Caso de la hipernatremia, puede ser hipernatremia hipovolémica. Entonces acá se pierde líquido, ¿no? Hay pérdida de sodio y de agua, pero mayor pérdida de agua, ¿no? Entonces el sodio está más concentrado. Puede ser pérdidas renales, ¿no? Por diuresis osmótica, o tiene pérdidas renales, ¿no? Por gastroenteritis o sudoración excesiva. Hay también pérdidas donde predomina sobre todo pérdidas de agua, ¿no? Por ejemplo, la hiperventilación, la diabetes mellitus, ¿no? Donde se pierde agua, ¿no? Y el sodio se va reteniendo. La diabetes insípida, en las quemaduras, ¿no? Se pierde agua, ¿no? Y se retiene agua también en el tercer espacio, ¿no? La traqueostomía, ¿no? Y la deprivación de agua. También puede haber un balance positivo de sodio con el ingreso mayor que las pérdidas, ¿no? Una excesiva administración de sodio oral o parenteral. Por ejemplo, la administración de bicarbonato, ¿no? En caso de paro cardíaco. Cuando un paciente hace un paro cardíaco, habitualmente, además, digamos, de la reanimación, ¿no? El masaje, darle oxígeno, ¿cierto? También se suele dar al bicarbonato, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente cuando está en paro hace una acidosis brusca, ¿no? Entonces le da bicarbonato para compensar esa acidosis brusca. Pero el bicarbonato tiene sodio, entonces eso puede producir también un balance positivo de sodio, ¿no? También puede ocurrir también un balance positivo de sodio cuando hay hemorragia digestiva, ¿no? Con reabsorción de sodio en la sangre metabolizada en la luz intestinal. Bueno, y también beber el agua de mar, ¿no? Los náufragos, ¿no? Tienen sed y ven el agua que está, ¿no? Están rodeados de agua, pero esa agua que es un agua hiperconcentrada, ¿no? Y toman esa agua, entonces va a haber un balance positivo de sodio. La clínica de la hipernatremia depende de la rapidez de la hipernatremia, precisamente presenta sed, polidicea, sequedad y precocidad de la mucosa y manifestaciones neurológicas debido a la deshidratación celular. Hay alteraciones de la conciencia, letargia, confusión, irritabilidad, alteraciones del lenguaje, nistagmos, convulsiones y coma. Tipo de náuseas, vómitos, fiebre. Y también algo más que puede ocurrir también, la ruptura de vasos intracerebral, ¿no? Con hemorragia. ¿Por qué ocurre la ruptura de los vasos a nivel cerebral? Porque el cerebro, cuando se deshidrata, como que se encoge. Y al momento de encogerse, hace que los vasos pequeños, ¿no? Los capilares que están se estiren, ¿no? Mecánicamente, ¿no? Y se rompan. Entonces ocurre rotura, ¿no? Por el encogimiento del cerebro, por la deshidratación neuronal, ¿no es cierto? Y ocurre eso produce la hemorragia. Bueno, otras manifestaciones, puede haber hipotensión arterial, taquicardia, oliguria, mucosa oral y axila seca, y disminución de la turgencia cutánea. Considerar que ingerir 4 o 6 cucharadas de sal puede ser mortal, ¿no? Una cuchara contiene previamente 350 milosmoles por kilo de sodio, ¿no? Entonces, si alguien, pues, ¿no? En forma, ¿qué le puede? A la fuerza, en forma accidental, toma 4 cucharadas, 4 o 6 cucharadas de sal, esa persona puede producir una hipernatremia aguda, ¿no? Y esta hipernatremia aguda puede ser una hemorragia cerebral, una lesión neurológica, ¿no? Una irritación neuronal, y esto puede ser la muerte del paciente.
Bueno, valoración de la hipernatremia, hay que tomar en cuenta si es aguda, ¿no? Sintomatología aparece en las primeras 48 horas, ¿no? Y es una intoxicación salina, la hidratación neuronal produce menor volumen y encogimiento del cerebro, ¿no? Y eso supone tracción mecánica de los pequeños vasos sanguíneos con ruptura y hemorragia intracerebral. O tiempo de crónica, ¿no? Cuando es mayor de 48 horas. En este caso hay mecanismos de adaptación cerebral con producción de osmoles iogénico, ¿no? Y busca aumentar la carga osmótica intracelular para que el agua no salga, ¿no?, del espacio intracelular, ¿no? Otra forma de evaluar la hiponatremia es por grados. Leve cuando sube hasta más de 150 miligramos por litro, moderado cuando sube de 151 a 159 miligramos por litro y severa cuando es más de 160 miligramos por litro, que tienen una gran mortalidad, ¿no? Tratamiento de la hipernatremia, ¿no? Revertir la alteración subyacente. En la hipernatremia con déficit de volumen, ¿no? El componente está deshidratado, dar cloruro de sodio al 0,9%. En casos severos o sintomáticos, calcular el déficit de agua, ¿no? Y administrarlo en forma de agua libre, ¿no? O sea, en casos severos, hay que hacer que el sodio se diluya. ¿Y cómo se diluye? Dándole agua. Agua libre le dicen al agua que no contiene sodio, ¿no? Por ejemplo, destroza o también el agua destilada, ¿no? Y esta es la forma que vamos a calcular el déficit de agua, ¿no? La cantidad de agua, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Que es el 0,6 por kilogramo en varones, ¿no? Multiplicado por el cero sérico entre menos 140 sobre 140, ¿no? Entonces, eso da, nos dice, digamos, la cantidad de agua que le falta al paciente, ¿no? Y eso le damos, ¿no? La represión debe hacerse lentamente, la mitad en las primeras 24 horas, ¿no? Y el resto en las siguientes 24 o 48 horas, ¿no? Para evitar el edema cerebral de rebote. En casos agudos, no más de 10 a 20 milicavalentes por litro por día. Y en casos crónicos, no más de 8 milicavalentes por día. En la hipernatremia hipervolémica, ¿no? Por ejemplo, por tomar agua salada, ¿no? Dar diuréticos, más agua libre, ¿no? O sin hacer hemodiálisis. Bueno, esas son las alteraciones del sodio. Ahora vemos las alteraciones del potasio. Puede haber hipocalemia, ¿no? Que es la disminución del potasio, o también la hipercalemia, que es el aumento del potasio, ¿no? El valor normal del potasio de 3,5 a 5 milicavalentes por litro, ¿no? Del espacio extracelular. Entonces hablamos de hipocalemia cuando el potasio disminuye menos de 3,5 milicavalentes por litro. Los grados de la hipocalemia puede ser leve cuando el potasio disminuye a 3 milicavalentes por kilo por litro, ¿no? Moderada cuando llega a 2,5 y severa cuando es menos de 2,5 milicavalentes por litro, ¿no? La concentración de potasio. La clínica tiene que ver mucho con el sistema neuromuscular, ¿no? O sea, que el potasio participa, vamos, de la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, cuando hay un problema del potasio, va a haber principalmente alteraciones, digamos, del impulso neuronal, ¿no? Neuromuscular. Entonces, en casos leves, calambre, debilidad muscular, fatiga. En casos moderados, ¿no? Estreñimiento, hilio, dilatación gástrica. Y en casos severos, parálisis, disminución de los reflejos profundos y alteración del electrocardiograma, que habitualmente empiezan a presentarse cuando ya el potasio disminuye menos de 3 milicavalentes por litro, ¿no? Otras alteraciones, disminución de la presión arterial. Bueno, estos son los cambios que ocurren en el electrocardiograma, ¿no? Cuando es menos de 3 milicavalentes por litro, ¿no? El electrocardiograma bajo voltaje, onda T aplanadas, depresión del segmento ST, onda B prominente, puede ocurrir arritmia, ¿no? Que puede llevar a fibrilación ventricular, ¿no? Y llevar hasta un paro cardíaco. Causas de la disminución del potasio, puede ser pérdidas, ¿no? A través del tubo digestivo, ¿no? Puede haber fístula, puede ser intestinal, fístula biliar. También la sonda, ¿no? La sonda nasogástrica puede dar también que se pierda potasio hacia el exterior,
diarrea, ¿no? Los vómitos, el síndrome de Sjögren, en el cual digamos, se produce mucho ácido clorhídrico, ¿no? Y eso tiene lugar, puede lugar a también que hay una hipocalemia. El adenoma velloso, ¿no? Que son tumores sobre todo a nivel de colon, ¿no? Que pueden pérdida, digamos, ¿no? de potasio a nivel, digamos, intestinal. Tienen pérdidas renales, ¿no? Por ejemplo, el uso de diuréticos, ¿no? Otra forma que también puede producir también la hipocalemia es lo que conocen como la redistribución. ¿Qué pasa en esta situación? Que el potasio que está en el espacio extracelular ingresa al espacio intracelular. Ejemplo de esta redistribución, la alcalosis. Cuando hay alcalosis, ¿no? Aguda, el potasio tiende a entrar al espacio intracelular y por tanto producir disminución del espacio extracelular. Más o menos se calcula que por cada cambio de 0.1 en el pH, el potasio va a disminuir en 0.6 milicavalentes por litro, ¿no? Otra forma que puede ocurrir la redistribución es el tratamiento con insulina. Cuando uno mete insulina a un paciente, ¿no? Con el fin, digamos, de que la dextrosa ingrese dentro de la célula, la dextrosa ingresa dentro de la célula, pero la bomba que tiene que ver con este mecanismo también hace que el potasio ingrese dentro de la célula. Entonces eso puede lugar también a que ocurra también la hipocalemia. También la medicación de beta-adrenérgico tiene que de esta situación, ¿no? Otra forma de hipocalemia con el ingreso insuficiente, ¿no? Con introducción o déficit de aporte. Y otra cosa también deben tomar en cuenta también la pseudo-hipocalemia. Cuando hay una gran leucocitosis, ¿no? Entonces, digamos, el potasio puede estar disminuido, ¿no? Entonces, eso, digamos, es por la leucocitosis, ¿no? Es una falsa hipocalemia, ¿no? Por la leucocitosis, que da un valor disminuido de potasio. Bueno, tratamiento de la hipocalemia, en primer lugar hay que ver que el riñón esté funcionando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el 90% del potasio se elimina por el riñón. Y si el paciente tiene una falla renal y le vamos a dar potasio, entonces nos podemos pasar hacia el otro extremo, a la hipercalemia. Entonces, al tratar a un paciente que tiene hipocalemia, disminución de potasio, primero hay que ver que tenga una función renal, ¿no? Entonces, tratamiento, tratar la alcalosis, ¿no? Y restringir el sodio. Si es posible, dar preferentemente potasio por vía oral, ¿no? A través de gluconato de potasio. Si no, damos por vía parenteral. La vía parenteral puede ser por vía periférica, ¿no? Por los vasos periféricos, o por vía central a través de un catéter que está en la vena cava superior, ¿no? Si es por vía periférica, damos potasio 7.5 milicavalentes diluido en 50 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. Y si es por vía central, podemos dar hasta 20 milicavalentes en 50 centímetros cúbicos de dextrosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el potasio tiene una carga osmótica, y esa carga osmótica, cuando es muy alta y damos por vía periférica, puede producir una flebitis. Entonces, por vía periférica no podemos dar muy concentrado el potasio. Otra cosa que hay que tomar en cuenta para dar el potasio es que si el paciente está con monitoreo electrocardiograma o no está con monitoreo electrocardiograma. Si el paciente no tiene monitoreo electrocardiograma, la administración de potasio no debe superar los 20 milivalentes por hora. Y en vez de estar con monitoreo, ¿no? Puede llegar hasta 40 milivalentes por hora. O sea, hay que tomar en cuenta eso también. El otro problema es la hipercalemia, ¿no? Que es con el potasio sérico es mayor de 5.5 milivalentes por litro. La clínica es casi tan parecido a la hipocalemia, ¿no? Alteraciones de la actividad neuromuscular, ¿no? Entonces va a haber debilidad, fatiga, disartria, parálisis flácida, hipotensión, arritmia, náusea, vómitos, dolor abdominal, ilio, ¿no? Puede llegarse a un paro cardíaco, alteraciones cardíacas, ¿no? Y el electrocardiograma, ¿no? Como onda T picuda, aplanamiento de la onda P, prolongación del segmento PR, ¿no? El segmento del QRS, ¿no? Fibrilación y paro cardíaco. Bueno, estas son las imágenes que se ven, digamos, cuando hay hipercalemia, ¿no? Aumento del voltaje de la onda T, el intervalo QT corto, aumento de la amplitud del QRS, PR prolongado, ¿no? Y pérdida de la onda P y fibrilación ventricular.
¿no? Igual también alteración del gramo de acuerdo al grado de la hipercalemia, ¿no? Causa de la hipercalemia, disminución de la excreción de potasio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Hay una falla renal, que es la causa más común de la hipercalemia, ¿no? Entonces, como hay una falla renal, entonces el potasio no se elimina y se retiene, ¿no? Puede ser por el uso de empleo de diuréticos, ¿no? Que le llaman diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? La enfermedad de Addison también, ¿no? Por emisión de los mineralocorticoides, ¿no? Que dan lugar a que el potasio, digamos, se retenga, ¿no? Y te puede ocurrir una redistribución casi semejante a lo que ocurría en la hipocalemia. Entonces, ¿qué pasa en la redistribución? El potasio que está en el espacio intracelular pasa al espacio extracelular. ¿En qué situación ocurre esta redistribución? En la acidosis, ¿no? Entonces, la acidosis, por un mecanismo compensatorio, el potasio sale al espacio extracelular, ¿no? Entonces, se ha calculado que por cada 0.1 de cambio de pH, el potasio sérico aumenta 0.6 milivalente, ¿no? 0.6 milivalente por litro, ¿no? Otra cosa también que puede ocurrir también es esta redistribución del potasio también cuando hay un síndrome de aplastamiento, también en caso de quemaduras, ¿no? También cuando hay un contacto con la corriente eléctrica. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Hay una lesión, esa lesión celular, ¿no? La lesión va a dejar libre el potasio y va a producir una hipercalemia. También puede ocurrir con intoxicación digitálica, parálisis, hipercalemia familiar y un déficit de insulina. Otra causa de la hipercalemia es el ingreso elevado, ¿no? Administración endovenosa, ¿no? Le dan mucho potasio. Y también puede ocurrir también con la transfusión sanguínea antigua, que está mucho tiempo guardada. Ustedes saben que los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, su tiempo de vida media es más o menos 120 días. Cuando la sangre está mucho tiempo guardado, hay hemólisis, ¿no? Esa hemólisis que da lugar a que el potasio que está dentro de los glóbulos rojos quede libre. En el momento que uno pasa la sangre que está guardada, ¿no?, provoca una hipercalemia. Y también puede ocurrir también una pseudohipercalemia, ¿no?, cuando hay hemólisis, cuando hay leucocitosis, trombocitosis, ¿no?, y con una extracción sanguínea inadecuada. Tratamiento de la hipercalemia: averiguar y eliminar las fuentes exógenas de potasio, hidratación y diuresis forzada para favorecer la eliminación renal. Se puede dar furosemida, ¿no?, de 40 a 200 milicalentes endovenosos. También se puede dar un producto que se llama Yacelate, ¿no?, que hace este producto, jala el potasio en el tubo digestivo y se elimina con las deposiciones. Ahora, cuando el potasio está a más de 7.5 milicalentes por litro, ¿no?, o presenta al tener electrocardiograma, es una emergencia, ¿no?, porque en ese momento puede ser un paro cardíaco, ¿no? Entonces, el caso que se da, glutamato de calcio al 10%, 10 mililitros en 2 a 5 minutos, o bicarbonato de sodio al 8.4%, 50 mililitros en 10 minutos, ¿no? ¿Qué más podemos usar también para el tratamiento, digamos, en caso de hipercalemia? Usar la insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Hacer que el potasio ingrese al espacio intracelular, ¿no? Entonces se puede usar la estroza al 5%, más 10 unidades de insulina cristalina, y pasar a 125 mililitros por hora. O tiene dextrosa al 50%, ¿no? Pasar 100 centímetros, más 10 unidades de insulina regular, ¿no? O dextrosa al 10%, 15 centímetros, más 20 unidades de insulina cristalina, ¿no? Y pasar en 30 minutos. Y también podemos usar y recurrir a la hemodiálisis, ¿no?, a la peritoneal para eliminar el potasio. No, esto es lo que este es el tema que le quería exponer. ¿Tiene un comentario o algo que... no sé, una pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Adicional. Ya, bueno, si no hubiera un comentario o una pregunta, entonces esa sería, digamos, esta exposición, ¿no? Ya saben ustedes, entonces los problemas del medio interno también pueden ocurrir en los pacientes quirúrgicos. Hay que reconocerlos, dar tratamiento porque puede ser causa de mortalidad o de fallecimiento del paciente, ¿no? Y
Bueno, en un hospital habitualmente quien hace la corrección son los médicos internistas, ¿no? Pero nosotros debemos saber cómo es el diagnóstico, digo, ¿no? Y tener pauta de tratamiento. Ya. Bueno, si no hubiera este comentario, entonces vamos a suspender la grabación.